educación de nuestros jóvenes, sino también por una problemática que tiene que ver con la inseguridad, me parece, de todo el país y puntualmente de la provincia de Mendoza. Nosotros cuando presentamos la ley esta en la legislatura lo hicimos con un objetivo que no era dejar de lado ni la educación ni la salud, sino que tenía que ver con un marco en aquel momento de la declaración de la ley de emergencia en seguridad, y advertíamos por un montón de estadísticas que teníamos de delitos, de violencia de género, de accidentes de tránsito, en donde muchos de ellos tenían vinculación con algún tipo de adicción y que era en realidad creciente constantemente. No encontramos muchas estadísticas. Yo hoy traía estadísticas que tenían que ver con relevamientos que se han hecho en unidades carcelarias, en 74 unidades carcelarias de todo el país. Muchas de las personas que están ahí en estudios que se han hecho, bueno, los delitos cometidos y posteriores condenas tenían relación con las adicciones. Los porcentajes más elevados están en el alcohol, pero empiezan a crecer otro tipo de drogas que a medida que se van haciendo estudios, bueno, notamos que van creciendo esas drogas y que los delitos en cierta medida se producen por eso, y la alevosía de los delitos se producen por ser adictos a alguna droga. Lo mismo pasó con una encuesta en la escuela, en la educación media de la provincia de Mendoza, se hicieron en distintos lugares del país, y la verdad es que el consumo de drogas sube sistemáticamente a partir de los 14 años. Se inician con el tabaco, posteriormente el alcohol, y siguen a posterior otras drogas que ocasionan, bueno, inconvenientes en la educación y en la salud de nuestros jóvenes. Y nosotros advertíamos que a partir de este marco, desde el Estado no hay una política contundente para resolver esta situación. Sabemos que la causa de que un chico se drogue no tiene que ver con la droga en sí, tiene que ver con un contexto social mucho más complejo y mucho más amplio, pero la situación es que no habían políticas en donde se atacara fuertemente esta problemática. Nosotros en la legislatura planteábamos un programa que no tiene razón de ser si desde el gobierno se hiciera. En realidad la obligación de los gobiernos tiene que ver con brindar salud, educación y seguridad. No hace falta otra ley, en realidad lo obliga la propia Constitución a que así lo hagan. Nosotros dijimos, bueno, ante esta necesidad tenemos que tratar de avanzar con un plan integral que tenga que ver con la prevención y la atención de las distintas adicciones que existen. El plan tiene 5 programas que están desarrollados ahí. El más importante desde nuestro punto de vista tiene que ver con la educación, como les decía, pública y privada. En 1.500 establecimientos escolares que hay en la provincia de Mendoza, aproximadamente 350.000 alumnos que obligatoriamente tienen que concurrir a la escuela, y nosotros lo planteamos desde 5º grado hasta 5º o 6º año del secundario, en donde el chico tiene obligación de ir a la escuela y en donde es el ámbito en donde después de la familia seguiría la escuela en donde lo va a formar. Y la realidad es que no se hace ahí. Por ahí hay programas que se hacen en las escuelas, pero no tienen la contundencia y la importancia que tendrían que tener. Y por ahí, si nosotros nos ponemos a pensar de los presupuestos con que cuenta el Estado, es ínfimo en función de las consecuencias que estos hechos provocan. Si nosotros nos ponemos a pensar que los presupuestos, ponerlos en el inicio de la problemática, genera en realidad un ahorro al final y un beneficio para la sociedad que es enorme. Algunas estadísticas de accidentes de tránsito dicen que el 50% de los muertos en nuestro país en el accidente han tenido una relación con alguna adicción. Y por cada muerto hay 5 lesiones gravísimas que quedan en participantes del accidente que no tienen relación con aquellos que han fallecido. Y el costo en muchos de esos casos lo termina asumiendo el propio Estado. Entonces nosotros planteábamos esta propuesta en el marco de la educación pública y privada, que el proyecto tenga que ver con un trabajo interdisciplinario de un equipo que forme aproximadamente 600 duplas de trabajo. Nosotros pensamos que no tiene que ser
el docente de la escuela, sino tiene que ser un equipo que ingrese a la escuela, pero tenga un vínculo directo primero con los contenidos de la Dirección General de Escuela y que tenga un vínculo también con el plan institucional de la escuela y su comunidad educativa. No difícil de hacerlo. Obviamente lo que hay que tener es continuidad en el tiempo y plantear estos objetivos que son los mismos objetivos que persigue la escuela. La inserción en una sociedad, el cuidado de sí mismo, en realidad cuestiones que hacen a que la sociedad cambió y hoy día las adicciones hacen una sociedad mucho más compleja, mucho más peligrosa y que los jóvenes nuestros tienen que salir en ese mundo y en esa instancia a tratar de insertarse. Este sería el eje central. El segundo programa tiene que ver con un programa de operadores terapéuticos en los barrios más vulnerables. En algunos departamentos se trabaja de esta forma, en otros no. Este operador terapéutico lo que hace es advertir la problemática de cualquier chico o de cualquier persona que tenga algún problema de adicción en el barrio e intentar vincularlo con el centro de salud, e intentar vincularlo con la propia escuela, vincularlo con los centros de atención que hoy día el gobierno de la provincia tiene en distintos departamentos. Hoy son 9 los centros de atención que hay en toda la provincia de Mendoza, públicos. Solamente uno con atención ambulatorio, el resto no. Entonces, bueno, lo que haría es este vínculo que tiene que hacer para que se pueda resolver la problemática. El otro programa tiene que ver con las organizaciones como esta, con las organizaciones intermedias. El proyecto público tiene que tener una relación directa con el proyecto que tienen las distintas organizaciones que trabajan en este tema. Muchas de esas organizaciones han ido cerrando en la provincia de Mendoza porque no ha habido una política común entre el propio Estado y esas organizaciones. Y tiene que ser todo lo contrario. En realidad lo que promovemos es el fomento de las organizaciones intermedias, es la capacitación y el proyecto común entre las organizaciones intermedias y las propias políticas públicas. Planteamos que exención de impuestos provinciales e instar a los municipios a que ayuden a las entidades también con el pago de tasas municipales y en definitiva que ese proyecto común sea que tenga un impacto obviamente en la comunidad con una política entre todos también común y en un mismo sentido. Como tercera pata. La cuarta es fortalecer los propios centros que existen y la última tiene que ver con la internación. Hoy la provincia de Mendoza no cuenta con un lugar de internación y lamentablemente mucha gente tiene que salir a otras provincias a obtener esta atención que no la tenemos en la provincia de Mendoza. Y esto tiene que ver con presupuestos, pero no con presupuestos elevados. Me parece que tiene que ver con priorizar los presupuestos en las cosas que hacen a resolver otras problemáticas que a posteriori obviamente lo terminamos gastando igual y más y tarde. Entonces, bueno, este es un poco el marco que nosotros habíamos planteado. Tenemos obviamente una mañana que van a venir con mucha información. Tenemos las estadísticas que le habíamos planteado en un PowerPoint y los objetivos puntuales de cada uno de los programas. Yo no me quiero extender mucho más, por ahí si alguien quiere preguntarme algo, bueno, a disposición de ustedes. Edgar, ¿te puedo hacer una pregunta? Deportivamente. No la deportivamente porque yo estoy muy involucrado en lo que es el asunto de la deportiva argentino, acá en San Rafael. Uno de los clubes menos constructivos que hay. Hay muchos chicos, y lo vi ayer por carnes propias, de que antes estaba toda la división inferior, estaba la cuarta o simplemente la reserva. Hay muchos acá que saben, porque son gente grande de fútbol, que estaba la reserva o la cuarta. Y ayer en carnes propias estaba Miguel Busó, muy buen técnico de acá de San Rafael, y le dolió mucho dejar un par de pibes afuera. Estoy hablando de un par de pibes más de 20, de la edad de 17 y 18 años, y ya están pisando primera división. Esos chicos ya, es como que vos los sacás ya del club.
voy a tener armado tu equipo. Ahí, ¿qué pasa con esos pibes? Bueno, yo con respecto a todos los programas que tienen que ver con la actividad social, en esto vamos a involucrar la actividad cultural, la actividad deportiva y la educación por ahí no formal, en donde existen muchos de esos programas. Muchos programas que muchas veces los chicos que concurren ahí son chicos en donde los papás también se preocupan por esto. Pero hay una cantidad de chicos que quedan fuera de este esquema porque tampoco participan de esta actividad. Entonces, no está mal que se planteen todas estas actividades. Hoy en San Rafael hay una actividad bastante amplia en cuanto a la actividad deportiva, cultural y educativa que no tiene que ver con la educación formal. Pero nos parece que hay programas que tienen que ver con la prevención, que tienen que ser mucho más específicos, y por ahí es buscarlo a los chicos, y si no, como planteábamos nosotros, en la escuela en donde los chicos están obligados, y me parece que la formación durante mucho tiempo les da a ellos la capacidad de poder discernir y de poder elegir a futuro cuál va a ser el camino. Esto a mí me parece que son los caminos a seguir. Obviamente que la actividad deportiva, el hecho de que no pueda continuar en el tiempo, muchos chicos van quedando afuera de esa actividad. Pero seguramente quienes participan de todas estas actividades, quienes han tenido en la escuela durante mucho tiempo una formación distinta, la realidad va a ser distinta al final del camino. Y esto es lo que nosotros promovemos. Me parece que hay que armar objetivos comunes. Hace un rato en la misma charla informal que teníamos, es esto, que las organizaciones por ahí no tienen mucho vínculo con las políticas públicas o con la escuela, que es en definitiva lo que hay que tratar de aunar esos esfuerzos para que se consigan los objetivos. En realidad esto es lo que busca el marco de la ley, y es discutir cada una de los programas, y que obviamente pueden sufrir modificaciones en el transcurso de las comisiones y de los debates como este hoy día. ¿Algo más? Si no, dejamos pasar al... Bueno, Talía. Vamos. Bueno, listo, uno fuerte. Gracias.